Lo que distingue verdaderamente a las mentes originales no es que puedan ver las cosas nuevas, sino que puedan ver como nuevo lo conocido, viejo y menospreciado por todos. Friedrich Nietzsche. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Mariana Ruiz y bienvenidos a la divina columna para el periódico Voz Esmeralda. Hoy vamos a platicar de un autor que es fascinante, la verdad es que a mí me encanta, el gran Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche es un filósofo alemán que nació en el año 1844. Es muy controversial, ateo, aunque su padre trabajó en una iglesia. Y cuando muere fue algo que le marcó muchísimo a Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche era muy apegado a su hermana y a su madre. También era muy fan de Schopenhauer, de Arthur Schopenhauer. Cuenta que en una librería pequeña, él de joven va y se encuentra con El mundo como representación de voluntad. Y es una obra que le fascina por este pesimismo que caracteriza a Arthur Schopenhauer y la idea de que hay un impulso que todo lo arrastra, que es como un torbellino, todo lo integra. Este impulso que todo lo somete y lo dirige hacia la vida. Friedrich Nietzsche nunca conoció a Schopenhauer, pero lo admiraba muchísimo. Él decía que era de los espíritus más nobles que han existido. Hay una leyenda negra de Friedrich Nietzsche que lo asocian con el nazismo, pero ahí les va la historia. Nietzsche muere en el año 1900, él muere de sífilis, loco, postrado en su cama, ya no termina algunas obras y Hitler, cuando escribe el Mein Kampf, el Mi lucha, se basa mucho en la última obra de Friedrich Nietzsche, que él no la acabó, la terminó su hermana. Y su hermana sí era esposa de un antisemita, ellos sí eran antisemitas. Entonces, si uno analiza un poquito la filosofía de Nietzsche, se va a dar cuenta que una cosa no tiene que ver con la otra. Nietzsche no escribe sistemáticamente, escribe aforismos, frases cortas, pequeñas historias, pequeñas metáforas. Su única obra sistemática es El nacimiento de la tragedia. De ahí en fuera todo lo demás es con fragmentos. Él decía, yo escribo poco para ser citado. Uno de los conceptos más importantes de la filosofía de Nietzsche es el nihilismo. En el nihilismo donde no hay sentido, no hay meta, pero también él propone un nihilismo creativo, positivo. Ahorita lo vamos a explicar. Nietzsche, en efecto, es muy fan de Schopenhauer, pero toma distancia crítica en el aspecto de rechazar la vida. Friedrich Nietzsche, al contrario, es pesimista, pero él propone que amemos la vida. Él dice, yo hago filosofía con el mazo. Es algo que nunca nadie ha visto. Dentro de esta filosofía con el mazo, nos habla de la Gaia Ciencia, y en la Gaia Ciencia aparece este tema tan fuerte e impactante de la muerte de Dios. Pero no se preocupe, vamos a ver poco a poco de qué se trata. Goethe ya había escrito sobre esta Gaia Ciencia. Él decía que la Gaia Ciencia era la poesía. Nietzsche, haciendo eco de esta obra de Goethe, él escribe la Gaia Ciencia, que es la ciencia gay. Gay no en el sentido homosexual, la ciencia gay, que es una ciencia alegre, jocosa, feliz, es la poesía. Esta obra de Nietzsche está escrita igual en pequeñas ideas, y en el parágrafo 125 es donde aparece el loco, anunciando la muerte de Dios. Este parágrafo empieza con un hombre, con el loco, gritando frenéticamente, busco a Dios, busco a Dios. Y esto tiene referencia, hace sentido a Diógenes. Diógenes el cínico, el de la escuela de los cínicos. Son de Sinope, por eso se llaman los cínicos. Y es que este hombre, al igual que Diógenes, va a plena luz del día con una lámpara gritando busco a Dios, busco a Dios. ¿Y qué tiene que ver con Diógenes? Bueno, Diógenes se paseaba por los mercados con una lámpara a plena luz del día gritando busco al hombre, busco al hombre. Este personaje, Diógenes, vivía en un barril. Era un irreverente, un contracultural. Se burlaba de todos, incluso se burló de Alejandro Magno.
Cuando Alejandro Magno estaba haciendo sus campañas, fue a hablar con el filósofo Diógenes, este hombre tan irreverente, y le dijo, qué bueno que estás aquí, pero hazte tantito para acá porque me tapas el sol. Y Alejandro Magno dijo, bueno, si yo no hubiera sido Alejandro Magno en esta vida, me hubiera gustado ser Diógenes. Y Diógenes, se sorprende, fue inspirado por Sócrates, por la vida tan sencilla que tenía. Sócrates se paseaba en los mercados diciendo, wow, cuántas cosas no necesito. Eso marca muchísimo a Diógenes y lo inspira a tener una vida sencilla. A Diógenes le decían el perro, porque hacía sus necesidades en la calle, en donde fuera. Era todo un contracultural. Nietzsche nos dice en este parágrafo, la cultura occidental, el capitalismo, lo industrial, el cientificismo, ha olvidado los valores de la vida, los valores que tenían los griegos, los valores de los cristianos, los valores de los griegos, la unidad, el bien, los de los cristianos, la caridad. Lo que está representando a Dios es el concepto de la caridad, el amor al prójimo, el bien, la unidad, la verdad. Eso es lo que dice Nietzsche que ha muerto. O sea, también es ateo, pero vamos, ¿quiénes son los responsables de que ya no existan estos valores, que ya no hagan sentido? ¿Quiénes son los responsables? Usted y yo. Los contemporáneos, los modernos. Somos los culpables de que estas categorías ya no tengan sentido. La muerte de Dios significa el vaciamiento del océano. Ya no tenemos horizonte, ya no tenemos punto de referencia. Dice Friedrich Nietzsche, el mundo se va a lo frío, al vacío, está ya desequilibrado. Muy importante, porque Nietzsche dice, cuando Dios muere, la tierra pierde su centro. Y aparece esto, se va al vacío, o al frío, o a la aniquilación, al exterminio de nosotros mismos. Es escalofriante. Y fíjense que Friedrich Nietzsche ni siquiera le tocaron ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Él muere en el año 1900, entonces no le tocaron estas grandes catástrofes. Sin embargo, era un adelantado a su época. Ya nos estaba diciendo ahí algo Friedrich Nietzsche. Ya nos estaba diciendo, aguas seres humanos, aguas humanidad, aguas sociedad. Y es que esto es escalofriante. Estaba yo viendo una noticia de Tokio que lanzaron como alcalde a un robot, a una inteligencia artificial. ¿En qué momento? Y quedó en tercer lugar, algo así. ¿En qué momento? ¿En qué momento los humanos dejamos de ser humanos, dejamos de construir instituciones humanas? Es un tema escalofriante y es lo que nos dice Nietzsche en esta Gaia Ciencia. Entonces dice Nietzsche, si ya no hay centro de gravedad, ¿tendremos que usar las mismas categorías? Si ya no hacen sentido, no podemos usar las mismas categorías. ¿Y cómo podemos remediar este crimen? Este acontecimiento definitivamente marca un tiempo en la historia. Y Friedrich Nietzsche dice, no, se acaba la historia. Estamos ya en la post-historia. Dice, esto es tan grande y el impacto tan fuerte que esta muerte de Dios, esta muerte de las categorías, este vacío no lo llena nadie. ¿Qué podemos hacer ante este crimen? Y es que hay que entender la muerte de Dios de Friedrich Nietzsche en este sentido, ¿no? En efecto, él era ateo, pero también uno cuando es adolescente lo lee y dice, sí, Dios ha muerto, pero no tiene ese sentido. Viene más bien a buscar nosotros nuestro propio sentido, porque estamos en un declive. Es una metáfora para tratar de dimensionar la magnitud de estos acontecimientos tan fuertes. Y repito, a Nietzsche no le tocó el siglo de la catástrofe, como diría Habermas. Habermas dice que el siglo XX fue el siglo de la catástrofe, por las guerras y la serie de atropellos que se hicieron y bueno, todo. Nietzsche nos habla del grado de secularización de la sociedad. Las iglesias ya son antros, dice, antro en griego es cueva, ya son panteones nada más, la descristianización, ¿no? Toda esta idea de la sociedad contemporánea apegada a un cientificismo. Hegel ya había hablado de la muerte de Dios, no en este sentido. Él decía que este acontecimiento ocurría con la encarnación del absoluto.
¿Y qué queda después de la muerte de Dios? Nada. El nihilismo, el espíritu del nihilismo sobre el mundo. Y no hay vuelta atrás, dice Friedrich Nietzsche, no hay vuelta atrás. Pero hay una alternativa de agarrar este nihilismo de una manera creativa, de una manera positiva. El ser humano es el que asume las consecuencias de la muerte de Dios y aprovecha estos momentos como tal para crear su propio sentido, para amar la vida. Junto al nihilismo positivo aparece también el concepto del superhombre, pero bueno, ese es otro tema para otro video. La idea es que Friedrich Nietzsche nos propone, a pesar de que en toda la historia de la filosofía y que en efecto se reconoce como un pesimismo, para mí es bastante optimista el hecho de que diga, pues tienes que amar tu vida. Es como cuando habla del eterno retorno. Él dice, solo hay una vida, hay una única vida. Acuérdense que él es ateo. Pero si es que llegamos a reencarnar o si es que hay algo más en la otra vida va a ser la misma otra vida. Vamos a regresar una y otra vez. No en el sentido oriental de reencarnar en otros cuerpos y en otros, el alma y esto no. Él dice el eterno retorno, volver a la misma vida. Esta misma cuarentena, pasarla eternamente. Esta misma vida de Mariana, pasarla eternamente. Y suena a condena, pero creo que también puede sonar a, si usted supiera que viviría esta misma vida por toda la eternidad, ¿cómo la viviría? Es extraordinario Friedrich Nietzsche. Pero bueno, también es muy controversial, es dificilón, es contracultural. Más que una propuesta, él lo que hace es destruir cualquier tipo de filosofía. Llega el cristianismo, la filosofía cristiana la destruye. Llega cualquier Sócrates, se le hacía un ilustrado. Lo que Friedrich Nietzsche hace es hacer filosofía con el mazo. Es muy interesante, es súper atractivo, pero como decía uno de mis profesores de filosofía contemporánea, Friedrich Nietzsche es una estación del tren muy atractiva, pero no es la estación final, es una estación de paso. Si no un nietzscheano puro, pues sería alguien aislado de la sociedad con sus valores solos y solo él se entienden, sin moral o su moral hecha por él y para él nada más. Entonces es muy difícil, pero es atractivo y es parte de la historia de la filosofía contemporánea. Y como todo en la vida, como todo en la filosofía, pues hay que tener un balance. Definitivamente es un filósofo muy atractivo, aunque es difícil de quedarse ahí, ¿o no? No sé qué piensen ustedes. Hasta aquí el video de hoy, amigos, espero les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios qué les parece, qué obras de Friedrich Nietzsche han leído. Si les gusta, si no les gusta, se vale poner todo en los comentarios. Yo soy su amiga Mariana Ruiz. Esto fue La Divina Columna para el periódico Voz Esmeralda. Adiós.